Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día radiante, lleno de buena energía y por supuesto con la misma emoción que yo siento, porque hoy tenemos un tema que va a generar un auténtico terremoto en el mundo del entretenimiento. Y es que nos vamos a sumergir en las profundidades del misterio, en el laberinto de las teorías y en los rumores que rodean a dos de las figuras más emblemáticas y queridas del panorama internacional, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, el vídeo de hoy es sobre lo que nadie se atreve a asegurar, pero todos anhelan. Vamos a desentrañar, analizar y especular sobre el plan secreto que, según las últimas y más jugosas especulaciones, podría estar en marcha y que, atención, apunta al horizonte de 2025. Preparen sus corazones, sus mentes curiosas y sus palomitas, porque este viaje promete ser épico. Prepárense para un análisis en profundidad, repleto de giros inesperados, detalles jugosos, guiños sutiles y, por supuesto, la magia irresistible que siempre rodea a Kerem y Hande. Pero como siempre, antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, si este es su primer encuentro con nuestro canal, suscribirse es el primer paso para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que subimos contenido nuevo porque, créanme, se avecinan muchas sorpresas. Y no olviden dejar su me gusta si les emociona este tema tanto como a mí. Eso me ayuda a saber que vamos por buen camino. Ahora sí, preparados, listos, a desentrañar este enigma que nos tiene a todos en vilo. Bien, comencemos por el principio como debe ser. ¿De dónde surge toda esta tormenta de rumores? ¿Qué es lo que nos impulsa a especular sobre un plan secreto que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel, precisamente en el año 2025? Pues bien, la respuesta es una combinación explosiva de factores. Es una mezcla perfecta de rumores que circulan como reguero de pólvora, un análisis minucioso de sus respectivas carreras profesionales, las declaraciones que a veces parecen más que simples coincidencias y, por supuesto, el anhelo profundo, casi palpable, que sienten sus incontables fans de volver a verlos juntos, ya sea en la pantalla o, quién sabe, en la vida real. Recordemos, para quienes aún no estén familiarizados con esta historia de ensueño, que Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air, se convirtieron instantáneamente en una de las parejas más mediáticas, aclamadas y queridas de todo el panorama turco y de muchos otros países. Su química en la pantalla, esa conexión especial, esa chispa innegable, era algo que trascendía la ficción. Era algo que se sentía, que se percibía, que se respiraba. Los rumores sobre una relación fuera de la pantalla no tardaron en surgir, y para deleite de sus millones de seguidores resultaron ser totalmente ciertos. Durante un tiempo Kerem y Hande compartieron momentos que fueron inmortalizados por los paparazzi, que inundaron las redes sociales y que hicieron suspirar a todo el mundo. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias de amor, y más aún en el mundo del espectáculo, su romance llegó a su fin. La pareja tristemente decidió tomar caminos separados. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales, cada uno por su lado, cosechando éxitos individuales y manteniendo, en general, un perfil relativamente discreto en cuanto a sus vidas personales. ¿Pero por qué hablamos de un plan secreto? ¿Qué nos hace pensar, que nos da la corazonada, de que hay algo más allá de lo evidente, algo que se está gestando en la sombra? Primero, y esto es crucial, hay que tener en cuenta que el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, es un negocio muy estratégico. Los managers, los productores, las propias estrellas, todos ellos, tienen una visión a largo plazo de sus carreras. Planifican cada paso, analizan el impacto de sus proyectos con lupa, evalúan las tendencias del mercado y, sobre todo, buscan maximizar su popularidad y, por supuesto, su rentabilidad. Todo se mide, todo se calcula, todo se piensa. En este sentido, la posibilidad, la simple idea, de que Kerem y Hande vuelvan a trabajar juntos, ya sea en una nueva serie de televisión, en una película para la gran pantalla, o incluso en una campaña publicitaria a gran escala, es algo que genera muchísima expectación, que despierta el interés de todo el mundo y que, por lo tanto, resulta sumamente atractivo para la industria. Esta pareja, con su mera presencia, tiene un potencial enorme para generar audiencia, para atraer miradas, para hacer que se hable de ellos. Y las productoras, los directivos y todos los que manejan los hilos del negocio son perfectamente conscientes de ello. No es una cuestión de sentimentalismo, sino de números, de impacto, de negocio.
Segundo, y esto es igual de importante, están las señales sutiles, los pequeños detalles, los guiños que Kerem y Hande han ido dejando caer, de forma más o menos intencionada, en los últimos tiempos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada de forma explícita, como un titular de periódico, algunos detalles han encendido la chispa de la curiosidad, han avivado el fuego de la esperanza en sus fans. Por ejemplo, las publicaciones en redes sociales que parecen hacer referencia, de forma velada, a sus proyectos pasados, a los momentos compartidos, a la historia que los unió. Los comentarios en entrevistas que a veces parecen insinuar una buena relación entre ellos, una amistad que perdura, un cariño que no se ha extinguido. Las coincidencias en eventos públicos, los encuentros casuales, las miradas que a veces captan las cámaras. No se trata de pruebas concluyentes, por supuesto. No son evidencias irrefutables que confirmen la existencia de un plan maestro. Pero sí son pistas, migas de pan que alimentan las especulaciones, que sugieren que podría haber algo más de lo que vemos a simple vista. Es como un juego de acertijos donde los fans, cual detectives, intentan descifrar el mensaje oculto, el secreto que se esconde tras las palabras y las imágenes. Cada like, cada comentario, cada gesto se analiza con lupa, con la esperanza de encontrar la clave, la pista definitiva. Tercero, y quizás lo más importante, es el cariño, la nostalgia, la añoranza que el público siente por esta pareja. Love is in the air fue un fenómeno que trascendió fronteras, que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre Kerem y Hande, esa conexión especial, fue uno de los ingredientes clave de su éxito. Los fans recuerdan con cariño los momentos que vivieron juntos en la serie, las risas, las lágrimas, el amor que transmitían. Y por supuesto también recuerdan la relación que mantuvieron en la vida real, los momentos felices que compartieron. El deseo de verlos juntos de nuevo, de presenciar su magia una vez más, es muy fuerte y esto, inevitablemente, influye en la percepción de cualquier rumor o especulación. El corazón a veces nos juega malas pasadas y nos hace creer lo que más deseamos. Pero ¿qué podría implicar este plan secreto que supuestamente se estaría gestando para 2025? ¿Qué es lo que nadie espera? Aquí es donde entramos en terreno de las teorías, de las hipótesis, de las especulaciones más atrevidas y emocionantes. Aquí es donde la imaginación vuela libremente, sin límites ni restricciones. Una de las posibilidades más comentadas, y que haría las delicias de los fans, es el regreso de Kerem y Hande a la pantalla, juntos, en un nuevo proyecto. Podría ser una nueva serie, una película para el cine, o incluso una miniserie con una duración más limitada. Lo importante, lo esencial, es que la historia esté a la altura de las expectativas. Que el guión sea cautivador, que la química entre ellos, esa chispa inigualable, vuelva a encender la pantalla y que el proyecto sea un éxito a nivel internacional. Imagínense la locura que se desataría, las redes sociales explotarían. Los hashtags serían tendencia mundial durante semanas, y la conversación en Internet no se detendría. Sería un acontecimiento histórico, un hito en el mundo del entretenimiento. Otra posibilidad, aunque quizás menos probable, es que vuelvan a trabajar juntos en una campaña publicitaria a gran escala. Ya han sido imagen de algunas marcas en el pasado, y la combinación de sus nombres y su imagen tiene un gran impacto en el mercado, en la percepción del público y, por supuesto, en las ventas. Una campaña conjunta que los mostrara juntos podría ser una excelente estrategia para generar expectación, para despertar el interés del público y al mismo tiempo, para que la gente vuelva a hablar de ellos, para que su nombre vuelva a ser el centro de todas las conversaciones. Las marcas estarían deseosas de asociarse con ellos, de aprovechar su popularidad y su imagen positiva. Y por último, la teoría más arriesgada, la que seguramente hará que más de uno se emocione, que el corazón se acelere y que las mariposas en el estómago vuelvan a volar, que Kerem y Hande hayan decidido darle una segunda oportunidad a su amor. Que después de un tiempo separados, hayan madurado, hayan aprendido de sus errores, hayan entendido que a veces, el amor verdadero merece una segunda oportunidad. Aunque es algo que nadie puede confirmar, la idea de que vuelvan a estar juntos como pareja, de que su historia de amor tenga un final feliz, es algo que sin duda, genera muchísima ilusión, que llena de esperanza el corazón de sus fans. Es importante aclarar, y esto es fundamental, que todo lo que estamos comentando son especulaciones, rumores, deseos, y por supuesto, mi propia opinión, basada en lo que veo y leo. No existe ninguna confirmación oficial, ninguna prueba tangible sobre la existencia de un plan secreto para 2025. No tengo acceso a información privilegiada,
ni tengo contactos directos con Kerem o Ande. Sin embargo, las pistas, los detalles, el contexto en el que se mueven, nos invitan a soñar, a especular y a estar atentos a cualquier novedad. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del entretenimiento, las sorpresas siempre están a la orden del día. El mundo del entretenimiento, ya lo sabemos, es impredecible y las sorpresas siempre están a la orden del día. Las carreras de Kerem Bürsin y Hande Erçel están en constante evolución, y seguro que nos depararán muchas alegrías en el futuro, independientemente de que este plan secreto exista o no. Ellos son artistas talentosos, profesionales comprometidos, y estoy seguro de que seguirán sorprendiéndonos con sus proyectos y sus logros. Y mientras esperamos a ver qué nos depara el destino, no nos queda más que seguir analizando, investigando, debatiendo, compartiendo nuestras opiniones y sobre todo, disfrutando del talento de estos dos grandes artistas. Admirar su trabajo, apoyar sus proyectos y, por qué no, soñar con la posibilidad de volver a verlos juntos, ya sea en la ficción o en la vida real. Quiero reiterar, por si queda alguna duda, que todas las opiniones y especulaciones que he expresado en este vídeo son basadas en información pública, en lo que ha trascendido a la prensa y en la imaginación de una fan. No tengo ninguna información confidencial ni contacto directo con Kerem o Hande. Simplemente somos un grupo de fans que, como ustedes, disfrutamos de su trabajo y que nos gusta especular y soñar. Ahora, para cerrar este emocionante capítulo, quiero resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre el plan secreto que supuestamente podría estar en marcha para Kerem Bürsin y Hande Erçel en 2025, analizando las razones por las que surgen estas especulaciones, las pistas que nos han dado y las expectativas que se han generado. Hemos explorado las posibles implicaciones de este plan, desde un nuevo proyecto en la pantalla hasta una posible reconciliación amorosa. Hemos analizado los pros y los contras, las posibilidades y las improbabilidades. Pero sobre todo hemos destacado la importancia de disfrutar del talento de Kerem y Hande, de estar atentos a las novedades, de mantener viva la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la ficción o en la vida real, y de respetar sus decisiones, sean cuales sean. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Me divertí mucho investigando sobre este tema, analizando los detalles y, sobre todo, compartiendo con ustedes mis propias especulaciones y opiniones. Creo que hemos logrado generar un debate interesante, una conversación apasionada. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que existe este plan secreto? ¿Qué les gustaría que sucediera con Kerem y Hande en el futuro? ¿Cuál es su mayor deseo? Dejen sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan, sus teorías y sus expectativas. Me interesa saber qué piensan. Compartan sus ideas. Y por supuesto, no se olviden de dejar un me gusta si disfrutaron del vídeo, de compartirlo con sus amigos y, sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a construir una comunidad sólida y a seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y, por supuesto, lleno de emoción. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, mantengan la esperanza y sigan soñando. Adiós.